Buenos días, hermanas, hermanos, el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Agradecido estoy al Señor por estar una vez más, un poquito tarde. El Señor bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana, especialmente a los hermanos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanas. El Señor bendiga a los pastores que nos reunimos los días viernes. El Señor bendiga grandemente, hermanos. Un fuerte abrazo para todos, un poquito tarde. Bueno, gloria a Dios. También quería saludar a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija amada. El Señor bendiga grandemente. Cada día, hermano, cada día. El Señor le bendiga. Hoy vamos a comenzar porque ya hemos terminado con el libro de Timoteo, ¿te acuerdas? No, sí, Primera de Timoteo. Hemos estudiado el libro de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, que fueron libros de mucha bendición para nosotros. Espero que el Señor nos haga retener toda esa enseñanza, ¿no? Sé que el Espíritu Santo toma de nosotros lo que está en nosotros. Gloria al nombre del Señor. Bueno, gracias, Señor, le damos. Ustedes saben que nosotros no predicamos la palabra, sino que la enseñamos, que es como un ministerio que tenemos nosotros, de enseñar la palabra del Señor. Y hoy quiero empezar con un libro que habla sobre la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿no? La libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y por qué ponemos este título a este libro? En el desarrollo del libro ustedes lo van a entender, pero la misma palabra que estoy pronunciando da a entender muchas cosas. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo puede ser que los hijos de Dios puedan necesitar libertad? Pero sin embargo es así. Hay hijos de Dios que no tienen libertad, ¿no? Que en alguna manera están impedidos de la libertad. Entonces vamos a empezar hoy un libro donde vamos a hablar sobre la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay muchos hijos de Dios que están en esclavitud, que están oprimidos, impedidos de su libertad que Cristo le dio, ¿no? Nosotros queremos hablar sobre la libertad que Cristo nos dio, sobre la libertad gloriosa del Hijo de Dios. Ahora, muchas veces una persona que no tiene libertad, ella no ve que está prisionera, ¿no? Porque de alguna manera se encariña con aquel que lo tiene oprimido, ¿no? Aquel que lo tiene oprimido lo llevó a esa persona a estar contenta con su situación. Así también el enemigo nos lleva a nosotros los hijos de Dios a sentirnos bien en medio de la esclavitud, en medio de la falta de libertad. Y nosotros no lo sentimos, estamos ahí encasulados, estamos encerrados, impedidos de muchas cosas, pero nos sentimos bien, porque tenemos comida, tenemos bebida, agua, por ejemplo, tenemos abrigo, tenemos un techo, y bueno, y así nos sentimos bien. Entonces no vemos necesidad de más libertad. Nosotros nos adaptamos a la esclavitud. Nos adaptamos nosotros a estar reducidos, ¿no? De alguna manera, pero sin darnos cuenta que la falta de libertad a nosotros nos impide conocer lo que es la felicidad, lo que es formar, por ejemplo, un matrimonio. Por ejemplo, uno no tiene libertad, o no puede formar una familia, no puede hacer una casa, o no puede estudiar, forjarse un futuro por su cuenta. Es la falta de libertad por estar de alguna manera impedido de la libertad. Cuando usted tiene libertad, entonces usted puede hacer lo que usted quiere, lo que usted considere que es lo mejor para su vida. Y en este libro que vamos a trazar desde hoy en adelante hasta terminarlo, ustedes saben que nosotros
comenzamos un libro y hasta que no lo terminamos no lo dejamos. Este libro es un libro muy precioso, muy hermoso, que es la epístola a los Gálatas, ¿no? Los Gálatas. Esta es una carta que escribió el apóstol Pablo, una epístola, o una carta, que es lo mismo. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, vamos a empezar en un versículo, aunque vamos a tratar desde el primer versículo. Acá el apóstol Pablo dice: apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, y Dios el Padre, quien le levantó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Fíjese. Y la Galacia era una provincia romana, pertenecía, vio dónde está ahí Italia, Galacia. Y estaba situada en Asia Menor, ahí estaba situada. Los habitantes, las personas que vivían en Galacia, mayormente eran los griegos y también los galos, que así se los llamaba en aquel tiempo. Y un pueblo verdaderamente muy, muy fervoroso, por así decirlo. Efervescente. Un pueblo inestable. Un pueblo muy demostrativo. ¿Vio? Ellos eran así, sí, demostrativos. Pero a la vez era un pueblo, los Gálatas, era un pueblo carente de estabilidad en las cosas naturales. No tenían estabilidad. Y en la parte de que ellos no tenían estabilidad en las cosas materiales también se reflejaba en las cosas espirituales, como vamos a ver. Y Galacia significa lechoso, lo cual es muy instructivo porque acá habla de los bebés en Cristo. Los Gálatas eran bebés en Cristo. Si los corintios eran niños en Cristo, los Gálatas eran bebés. Y ellos no fueron capaces de tomar la leche espiritual que Pablo le estaba dando a ellos. Y Pablo no le podía dar el alimento sólido a ellos. Y esto es, las personas que no toman la leche espiritual y que no pueden recibir el alimento sólido, estas personas son personas que viven bajo la ley, bajo la enseñanza de las doctrinas y mandamientos de hombres. Ellos no pueden recibir la leche espiritual ni pueden recibir el alimento sólido. Pero Pablo fue ahí a Galacia, como vamos a ver en el capítulo 1, donde dice: Pablo el apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por el Dios Padre que resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Vio? Entonces, el escritor de esta carta de Gálatas es el apóstol Pablo. Él fue el escritor. Y él incluye a la vez a otros hermanos que estaban con él. Él declara en el principio que él, Pablo, era el apóstol autorizado por Dios y por el Señor Jesucristo para poder escribir esta carta. Dice que él fue enviado no de hombres, como vio siempre uno cuando va a llevar la palabra en algún lado, en alguna provincia, en alguna iglesia local acá cerca, tiene que ser enviado. Si no es enviado, no es respaldado por el Espíritu Santo. Lógicamente que no es respaldado por la iglesia, pero tampoco es respaldado por el Espíritu Santo. Si uno se mueve independientemente de la iglesia, si usted se mueve sin estar agregado a una iglesia local, ¿no? Entonces usted se mueve solo. Usted no es enviado, usted es una persona que se maneja independientemente. Bueno, en el cuerpo de Cristo no es así.
En el cuerpo de Cristo, la vida espiritual necesita ser dirigida por la cabeza, y la cabeza es Cristo. Y Cristo levantó, para que nosotros fuéramos enviados, levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que ellos nos envían a donde nosotros tenemos que predicar. Entonces, estar sujeto a la autoridad, por así decirlo, aquellos que el Señor levantó. ¿Vio? Es muy importante eso, porque hay muchos vagabundos, por así decirlo, que ellos se manejan solos. Ellos no están bajo ningún ministerio. No, ellos están ahí yendo de aquí para allá, andando por todos lados, manejándose como ellos quieren y predicando lo que ellos quieren. Que eso no es respaldado por Dios. Dios lo permite, por supuesto, Dios lo permite porque de una manera u otra la palabra de Dios es predicada, pero no está dentro de la perfecta voluntad de Dios. Entonces Pablo dice, gracia a vosotros y paz. Este es el saludo que Pablo siempre usó. Gracia y paz. Ese es el saludo que nosotros tendríamos que usar, ¿no? Gracia y paz, hermano. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Así saludaba el apóstol Pablo en el principio y nosotros tenemos que imitarlo. Porque no es la primera vez que él menciona este saludo. Si usted estudia las epístolas de Pablo, se va a encontrar que él siempre saludaba con gracia y paz. Puede leer ahí en Filipenses, en Colosenses, Tesalonicenses, gracia y paz. Él siempre saludaba con gracia y paz. Y este es un saludo de la gracia. Entonces, Pablo saludaba gracia y paz de Dios y del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Yo, acá hay tres, Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo introduce en todas sus epístolas, salvo en la epístola de Hebreos, del libro de Hebreos, salvo ahí, él les introduce gracia y paz, ¿no? Y en todas las epístolas él termina con gracia. Si usted búsquelo, en todas las epístolas del apóstol Pablo, él termina con gracia. Y porque la gracia y la paz era el tema primordial del apóstol Pablo. Era el tema principal, la gracia y la paz. Y acá en esta carta del libro de Gálatas ocurre 7 veces. Gracia y paz. O la palabra gracia. Ocurre 7 veces. Entonces dice, ¿quién se dio por nuestros pecados para que pudiera libertarnos de este presente siglo malo o edad, conforme a la voluntad de Dios y nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. Eso dice en el versículo 4 y 5 del capítulo 1, y ya vamos avanzando en el libro de Gálatas. ¿Quién se dio por nuestros pecados? Fíjese, Él se dio por nuestros pecados. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Se dio por nuestros pecados, alabado sea el Señor. Entonces, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Eso, vio que Él se dio. Él se dio. Ahí hay una manera de interpretar como que Él se dio. Se puede dar de muchas formas. Por medio de, por ejemplo, Él se dio por medio de. Pero acá no dice eso. Acá dice que Él se dio por sí mismo, ¿no? O a sí mismo, se dio a sí mismo. Él no mandó un emisario. Él no mandó a otro, sino que Él mismo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Fíjese, alabado sea el Señor. Esto hablando del misterio de la piedad, porque sabemos que Jesús murió por nosotros en la cruz. Y eso es el misterio de la piedad, ¿no? Él se hizo carne y en la condición de carne se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, fíjese, hermanos, que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es decir, que nuestros pecados fue el principal motivo por el cual Él se dio a sí mismo.
nosotros nunca hubiéramos podido alcanzar la salvación, la vida eterna, la inmortalidad, el cielo, por así decirlo, por nosotros mismos, ¿no? Por nosotros mismos nunca hubiéramos, por más que hubiéramos hecho la mejor obra, la más grande obra de todas, no hubiéramos podido alcanzar, ¿no?, nuestra salvación, nuestra ida al cielo. No lo hubiéramos podido alcanzar, ¿no? Aún la mejor obra que nosotros hubiéramos hecho, eso nos llevaría al infierno igual. ¿Por qué? Porque la obra que nosotros hubiéramos hecho, eso Dios tomaba como un trapo de inmundicia, porque nosotros estábamos en la inmundicia. La inmundicia habla del pecado, nosotros estábamos en el pecado. Y todo lo que viene del pecado no agrada a Dios. Hay cosas buenas en el pecado, ¿no? Hay cosas buenas, porque veo que ahí en el Génesis capítulo 1 dice que estaba el árbol del bien y del mal, pero sin embargo de ahí vino el pecado, del árbol del bien y del mal, y a causa de que comieron de ese árbol morimos todos. Bueno, entonces fíjese, hermano amado, por el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, alabado sea el Señor. ¿Y por qué se dio a sí mismo por nuestros pecados? Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y tenemos que seguir leyendo para poder entender. Para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios el Padre y el Padre nuestro. Conforme a la voluntad de Dios y el Padre nuestro. Fíjese. Entonces, estaba en la voluntad de Dios que Jesús fuera a la cruz. Esa era la voluntad de Dios. ¿Y eso para qué? Para que nosotros pudiéramos ser libres, ¿no? Para que pudiéramos ser desatados de todo el poder, ¿no?, de esta edad mala, de este siglo malo. Porque nosotros tenemos que ser libres no solamente de la muerte, tenemos que ser libres del pecado, no solamente tenemos que ser libres de los pecados, sino que tenemos que ser libres de este siglo malo, de este mundo malo, de esta época mala. Porque siglo malo o esta época mala no es mala solamente porque hay pecado de adulterio, de fornicación, de asesinato y de muchos pecados horrendos, no, sino que este siglo malo también está referido a la parte religiosa de este siglo malo. Y nosotros tenemos que ser libertados de este siglo malo, de esa parte religiosa, porque sabemos que Satanás se hizo una religión propia, ¿no?, que es maldad, y que va siempre en contra de Dios. Y él elaboró una religión donde usa muchas veces cosas que Dios creó, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué cosas? Y bueno, hoy en esta época nosotros sabemos que el evangelio que se tiene que predicar es el evangelio de la gracia. Pero Satanás tomó aquello que ya pasó, como la ley, entonces tomó la ley y ahora introduce un evangelio por medio de las obras y no por medio de la fe. El evangelio que era por medio de las obras era el evangelio que estábamos bajo la ley. Ahí teníamos que obrar, teníamos que cumplir los mandamientos, teníamos que obedecer en todo a Dios, teníamos que ayunar, teníamos que orar, teníamos que salir a la calle a predicar, teníamos que diezmar, teníamos que ofrendar, todo eso y muchas cosas más. Entonces nosotros, haciendo todo eso perfectamente, alcanzábamos la salvación y la vida eterna. Esa es una religión satánica hoy día, ¿no? Ese siglo malo, a eso se refiere, para que sernos libres de este siglo malo, porque fíjese que Pablo dice, el cual se dio a sí mismo
por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo. Vamos a leer ahí en Juan 15, 19. Juan 15, 19, hermano. Vamos a buscarlo con paciencia. 15, 19. Saluda a la hermana Waldina Vargas que está escuchando. Dice la palabra de Dios: si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué mundo? El mundo religioso. El mundo religioso nos aborrece a nosotros que predicamos la gracia de Dios. ¿Vio? Entonces, Él murió también para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad del Padre nuestro. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, la misma religiosidad, lo que hace tan diabólica. La misma religiosidad. Además, fue la voluntad del Hijo al morir, que podamos ser libres de todos los embrollos de esta mala edad. Esta es su misma religiosidad lo que la hace tan diabólica. Claro, ¿vio? Usted fíjese que cuando nosotros pertenecemos a una iglesia donde usted tiene que obrar, que usted tiene que obrar y tratar de alcanzar la salvación, tratar de alcanzar la vida eterna por medio de la buena conducta, por medio de la ofrenda, del diezmo. Todo eso, en vez de producirle gozo y alegría, le produce de alguna manera ira y enojo, por así decirlo. Porque la carne no quiere hacer eso. La carne quiere vivir la vida loca, por así decirlo. Y si nosotros obramos, ¿con qué obramos? Con la carne. Y la carne odia hacer la voluntad de Dios. La carne es enemiga de Dios. Y el diablo usa la carne, ¿no?, para que nosotros vivamos una vida religiosa. La vida de la carne es la vida de obras, ¿no? Entonces, el diablo hace una religión y la hace tan diabólica, que es la religión de los judíos. En aquel tiempo era la religión de los judíos, en el tiempo que Pablo predicaba, la religión de los judíos. Y la religión de los judíos ha sustituido el mensaje de la gracia. Es decir, que la gracia fue sustituida por el mensaje del reino. No, por el mensaje del reino. ¿Por qué? Porque el mensaje del reino no fue dado para los gentiles, sino que el mensaje del reino fue dado para los judíos. Si bien la gracia menciona el reino, porque tenemos a Jesús, Él es el rey de los judíos, menciona el reino, pero la gracia no predica el reino específicamente, sino que la gracia predica la gracia, el amor, la misericordia, la redención, la justificación, la regeneración. Es otro mensaje el de la gracia, para salvar a los gentiles. Entonces, la religión de los judíos ha sustituido el mensaje de la gracia, que es el punto que en cuestión aquí, en esta carta. Entonces, ¿por qué? Porque la religión judía ha sustituido la predicación de la gracia o el mensaje de la gracia o el evangelio de la gracia por la legalidad. La legalidad roba a Dios, el Padre, de dar gloria a su Hijo. Le roba eso. La legalidad, de alguna manera, es vergonzosa porque anula completamente la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Roba a Cristo su gloria. Hace que la redención
es decir, la redención fue la muerte de Cristo derramando su sangre preciosa para salvarnos. La legalidad hace, ¿no?, que la redención no tenga ningún significado, la legalidad. Malogra la redención, la legalidad. Y así los planes de Dios, por medio de la legalidad, no pueden verse, ¿no?, porque la legalidad lo impide. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? La libertad gloriosa de los hijos de Dios es cuando un hijo de Dios, ¿no?, es libre de las obras, ¿no?, de las obras que le enseñó el evangelio legalista. El evangelio legalista, por así decirlo, porque no hay un evangelio legalista, pero yo le llamo así, porque el único evangelio es el evangelio de la gracia. Pero evangelio también significa noticias, ¿no?, el evangelio. Entonces, el evangelio legalista anula completamente el sacrificio de Cristo. Anula todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, diciéndole a los hermanos que ellos tienen que ganar su salvación, que ellos tienen que ganar la vida eterna, y que todo está prohibido. Está todo prohibido. No se puede hacer absolutamente nada. Porque si nosotros hacemos lo que está prohibido, entonces vamos a la condenación, vamos al infierno, siendo hijo de Dios. No vamos a ser salvos. ¿Entienden eso? Pero la gracia, el mensaje de la gracia es otro. El mensaje de la gracia habla de la muerte de Cristo. Porque fíjese cómo empezamos en el versículo en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y el Padre nuestro. La gracia nos libertó de este siglo malo, nos quiere libertar de este siglo malo, porque nosotros ya fuimos libertados del pecado, del poder del pecado, fuimos libertados de la muerte, de la condenación eterna en el libro de Romanos. Pero acá en el libro de Gálatas habla de que nosotros tenemos que ser libertados de este siglo malo. Y está hablando de la parte religiosa, ¿no? Porque nosotros ya hemos sido libertados del mundo en el libro de Romanos por medio de la fe en Jesucristo. Pero resulta que los legalistas, los hermanos legalistas, ellos a través de su enseñanza y que ellos predican, que imponen, ¿no?, los llevan a los hermanos a no considerarse salvos, no considerarse hijos de Dios, ¿no? El legalismo hace eso. Le dice que ellos no son hijos de Dios, que ellos son pecadores a los hermanos. Y nosotros dejamos ser de pecadores no por nosotros mismos, sino por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros ya no somos pecadores, ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Y ahora no somos pecadores, sino que ahora somos santos, separados del pecado. Entonces fíjese que lo que hace la legalidad, le roba a Dios Padre de su gloria por haber dado a su Hijo, ¿no?, para que muriera en la vergonzosa cruz del Calvario. Le roba a Cristo de su gloria en cuanto a la redención. Y a la vez la legalidad malogra los planes que Dios, ¿no?, quiere manifestar a través de su gracia. Y Dios es glorificado solamente en el Evangelio de la Gracia. En el Evangelio de la Gracia solamente Dios y su Hijo Jesucristo son glorificados. En el Evangelio legalista no es glorificado Dios, sino que el que es glorificado en el Evangelio legalista es el hombre. El hombre que logra, entre comillas, porque nadie lo logra cumplir con todos los mandamientos y logra alcanzar la salvación por mérito propio. Entonces, Él es alabado, Él es
engrandecido, ese hombre que lo logra, pero nunca nadie lo logra. Porque la única manera en que nosotros podemos ser salvos es por medio de la fe, por medio de la fe en Jesucristo. Por eso fíjese lo que dice Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. ¿Cómo somos salvos nosotros? Por creer. También lo dice eso en el capítulo Romanos, capítulo 10, versículo 8. ¿Qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo somos salvos? Por creer, por confesar, no por hacer algo. Por creer, por confesar, así somos salvos nosotros. Pero el legalista le roba a los hermanos la gloria a Dios, que mandó a su Hijo para que nos salvara. Cuando nosotros tratamos de salvarnos, entonces decimos que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no sirvió para nada. No sirvió esa salvación, ese sacrificio. Y de esa manera nosotros pisoteamos la sangre de Cristo. Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que no se tendrá por inocente aquel que pisoteara la sangre de Cristo. La legalidad, por ignorancia o vaya a saber por qué, ellos niegan la sangre de Cristo como medio de salvación y medio de justificación, llamando a los hermanos pecadores. Si fuimos limpiados por la sangre de Cristo, ya no somos más pecadores, ahora somos santos, somos hijos de Dios. Entonces, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cómo somos libertados de la legalidad? ¿No? Bueno, acá la palabra de Dios nos habla, nos enseña. No, creer. Por la fe tenemos que creer que Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario, a morir en la cruz del Calvario, para redimirnos, para salvarnos, para justificarnos, para santificarnos, para darnos la vida eterna. Si nosotros realmente creemos, ¿no?, en la salvación que Dios obró por medio de su Hijo Jesucristo, entonces ya no vamos a obrar más para eso. Vamos a abundar en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Vamos a abundar en buenas obras, pero las que Dios preparó. Y eso ya es por el Espíritu, como hemos aprendido en el capítulo 8 de Romanos. Entonces, fíjese, hermanos amados, la legalidad roba a Cristo de su gloria, de su redención. Él creó maravillosos, Dios, ¿no? Cristo. Él creó maravillosos seres angelicales que nunca han pecado. Y jamás pecarán esos ángeles, nunca van a pecar. Mas eso solo significa su poder, el poder de Dios que los creó. Al salvar a la humanidad, a nosotros que éramos pecaminosos, ¿no?, a su propia expensa, que Dios obtiene la más grande gloria. Fíjese que Él logró salvar al pecador. Increíble. Salvarlo de la condenación y del juicio eterno. Porque nosotros merecíamos eso. Merecíamos la condenación y el juicio eterno. Cuando morimos nos tendríamos que ir todos al infierno. En estos años, por el mal cuidado de la naturaleza, de las naciones, pudimos sentir el sol ardiente en nuestra piel. Este año no fue tanto. Por lo menos todavía estamos en enero. No creo que estamos en 28 por ahí de enero del 2025. Este año no se sintió tanto el calor que hemos sentido en los años pasados. Pero era como algo que nos sofocaba, era algo terrible que casi no nos permitía respirar. ¿Vio? La condenación eterna es mucho peor que eso, de lo que se siente. El fuego eterno, un tormento terrible,
que van a pasar todos aquellos que no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, que desprecien la gracia de Dios, que desprecien los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se da cuenta? Van a ser condenados al fuego y al infierno eterno. Pero usted y yo que hemos creído, hemos escapado de esa condenación, por haber creído nada más, no por haber hecho algo. Aún la fe que hemos recibido para creer, eso nos dio Dios por su palabra, porque dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esa fe que produjo la palabra en nosotros nos llevó a nosotros a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, siendo liberados del fuego eterno y del juicio eterno. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Fíjese, alabado sea el Señor. Es al salvar a la humanidad pecaminosa a su propia expensa que Dios obtiene la más grande gloria. Porque dice la palabra, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, no imputándole ninguna ofensa. Eso en 2 de Corintios, capítulo 5, 19. Dios estaba en Cristo, ¿no? Reconciliando consigo mismo al mundo, no imputándole sus ofensas. ¿Por qué? Porque Cristo llevó el castigo. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él llevó tu culpa y mi culpa la llevó Cristo. Y ahora ya Dios nos ve sin culpa. Eso es lo que significa justo, sin culpa. Y ahora nosotros sin culpa podemos acercarnos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Pero porque siempre necesitamos ayuda de Dios mientras que vivamos en este mundo. Él debía salvar al pecador, a la criatura que había creado, ¿no? Al hombre, aunque él tenía que tomar un cuerpo terrenal, aunque él tenía que morir en la cruz del Calvario, él vino, igual vino. ¿Quién dio la ley? Dios. ¿Quién dio las profecías? Dios. Y entonces él sabía muy bien, cuando él se hizo hombre, él sabía bien de la muerte en que él había de morir. Él conocía perfectamente, pero sin embargo eso no lo hizo retroceder. ¿Sabe por qué no lo hizo retroceder? Porque Él nos amó. Él me amó a mí y te amó a ti, a usted. Dios lo amó y lo ama. Lo sigue amando con el mismo amor del principio y lo seguirá amando siempre. Aunque usted y yo seamos infiel, Él permanece fiel. Fiel. El amor de Dios nos lleva a nosotros a no pecar, a no herir a Dios, por así decirlo, a no defraudar su nombre, a no avergonzar su evangelio, el amor de Dios. Fíjese que cuando Él se encarnó, se hizo hombre, Él sabía perfectamente lo que le esperaba, pero aún así no se echó atrás. Podía haber mandado a un ángel, a un querubín, a un serafín, pero no, Él mismo. Por eso dice en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo. Podía haber enviado a otro, pero no, se dio a sí mismo. Entonces la religión, la legalidad, nos quiere hacer merecedores de nuestra salvación. Y nosotros no éramos merecedores de nuestra salvación. La legalidad nos quiere hacer merecedores del amor de Dios. Y nosotros no éramos merecedores del amor de Dios. No había nada digno en nosotros. Dios nos miró por fuera, nos miró por dentro y todo era pecado. Pero aún así Dios nos amó. Dios nos amó a nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, Dios nos amó. Mírese qué maravilloso, hermano amado. Pero la legalidad nos quiere hacer creer que nosotros tenemos que ser merecedores de la salvación, que tenemos que ser merecedores del amor de Dios, de la misericordia de Dios. ¿Sabe qué? No éramos merecedores de nada, pero aún así Dios nos amó cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. No había nada que pudiera, en nosotros que pudiera llevarlo a Dios a salvarnos. Solamente mal, pecado, inmundicia, suciedad. Pero aún así nos salvó. Y la legalidad nos quiere llevar a nosotros a alcanzar méritos para ser salvos.
hacer mérito para ser justos. Y saben, nosotros nunca, por más buenas obras que hagamos, nunca vamos a poder hacer nada que agrade a Dios para que nosotros seamos salvos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros seamos salvos por medio de aquel que se encarnó, que tuvo un vivir humano, que fue crucificado, que fue sepultado y que fue resucitado. Por medio de él solamente podemos ser salvos. El hombre necesita la gracia de Dios. El hombre no necesita la ley. No, los hijos de Dios no necesitan la legalidad, necesitan la gracia de Dios. Pero los legalistas dicen que ellos necesitan la legalidad, ¿no? Necesitan observar, cumplir los mandamientos, obedecer, las doctrinas y mandamientos de hombre, las doctrinas de las diferentes denominaciones y así. Así usted va a alcanzar la salvación. Pero sabe que la gracia dice que no es así. La gracia dice que la gracia le da al hombre la salvación gratuitamente, sin que el hombre la merezca. Entonces, el hombre no necesita la ley, necesita la gracia, porque el hombre es débil, porque el hombre es sin fuerzas, ¿sí? Impotente es el hombre. Entonces Dios le entrega o le otorga al hombre su más grande favor sobre la más indigna de sus criaturas, ¿no? Dios le entrega la gracia, la salvación, la vida eterna, ¿no? Y eso lo hace Dios por amor. Y el legalismo nos quiere llevar a nosotros a ser merecedores de nuestra salvación, de nuestra comunión con Dios, de nuestras bendiciones. Nosotros no somos merecedores de eso. Dios siempre nos bendice, aunque nosotros no seamos perfectos todavía, aunque nosotros no seamos maduros en el crecimiento, igual Dios nos vive bendiciendo, porque Él es nuestro Padre y nosotros somos nuestros hijos, nosotros somos sus hijos, ¿no? Fíjese, hermanos, llegar a ser bueno por medio de nuestros propios esfuerzos, ¿no? Eso porque Dios no salva a ángeles, sino a pecadores. Y eso es lo que le da la gloria a Dios. Dios salva a los pecadores, del cual yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Yo soy el primer pecador de todo. Y a mí Dios me salvó. Y me ganó mi corazón. Porque cuando Dios me salvó, vi el amor de Dios hacia mi vida. Y en aquel tiempo yo era un joven sin amor. No me crié con mi padre, no me crié con mi madre, no tenía familia. Estaba encerrado en los institutos de la minoridad del Estado y ahí nadie quiere a nadie. Todo es golpe, todo es así. Una vida desgraciada. Pero cuando Dios me ofreció la salvación, yo vi su amor y conquistó mi corazón. Y nunca me aparté de Él, nunca me aparté del Señor. Y Dios me libertó, ¿no? Porque estamos hablando de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son esclavos. Los hijos de Dios son prisioneros de la legalidad. Usted está en una prisión legalista donde usted no se puede gozar. Usted no puede disfrutar su salvación, usted no puede disfrutar la comunión que usted tiene con Dios. Usted no puede disfrutar el amor que Dios le brinda a usted, porque usted siempre dice, yo no soy merecedor. Yo no soy merecedor. Y ciertamente que no éramos merecedores, pero aún así Dios nos amó y nos salvó y nos dio la vida eterna. Sí, no éramos merecedores, pero ahora nos gozamos. Nos gozamos que ahora somos hijos de Dios y que no somos más pecadores. Fíjese que los hermanos, especialmente los insensatos con respecto a los temas espirituales, ¿no? A ellos el diablo los ha cegado, le ha puesto una venda al carácter y a la salvación, en cuanto al carácter y a la salvación real que es de Dios, ¿no?
Es como que los hermanos legalistas tienen una venda en los ojos. No pueden ver la salvación. No pueden ver que son salvos, que son santos, que son justos. Ellos se ven en la inmundicia del pecado, en la suciedad del pecado. ¿Vio? Entonces no pueden ver su misericordia. No pueden ver que el amor y la misericordia de Dios es abundante para ellos. No, que Dios los ve como hijos muy, muy, muy amados. A los legalistas. Satán aún mantiene ciego a los santos, ¿no? Para que no conozcan la verdadera esencia del Evangelio que predicó el apóstol Pablo. Porque de todos los apóstoles que están escritos en la Biblia, el más despreciado y aborrecido por los legalistas es el apóstol Pablo. Los legalistas odian al apóstol Pablo. No lo pueden ver, o los escritos, mejor dicho, ¿no? Los escritos del apóstol Pablo. Ellos prefieren leer siempre a Pedro, a Juan, a Mateo, y yo no digo que no hay que leerlos a ellos, pero sobre todo hay que leerlo a Pablo, porque el cartero es Pablo, no es Pedro, no es Juan, no es Mateo, ni Lucas, ni ningún otro, ni Marco, por ejemplo. El cartero, el que trae la carta para nosotros es Pablo. ¿No? Y el Pablo nos da una carta. Cuando el cartero le trae una carta a usted, aunque eso ya no se usa más, ¿usted qué hace con la carta? La lee. Tiene que saber su contenido. ¿Vio? Y el cartero se llama el apóstol Pablo, para nosotros. Entonces, fíjese, los hermanos legalistas necesitan una revelación para entender que Dios no solo salva al malvado, sino que Dios ayuda a aquel que es impotente. Porque el legalista quiere agradar a Dios, pero no puede. Entonces él se tiene que dar cuenta que el único que lo puede ayudar es Dios. Ahora fíjese, si los hombres son conscientes de que están enteramente tratando de propiciar a Dios, es porque comprenden su estado pecaminoso. ¿Vio? Es por eso. El legalista sabe que él no se siente limpio, él no se siente santo, él no se siente justo. No, el legalista se mira y se ve como un pecador. Esa es la enseñanza satánica que hay hoy en este día, porque es el diablo que usa la legalidad para engañar a los hijos de Dios a vivir en prisiones de oscuridad, en prisiones, ¿no?, que les impiden a los hermanos, a los hijos de Dios, de disfrutar de su calidad de hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no somos pecadores, nosotros no somos carnales ni adúlteros. Aunque la carne está en nosotros estamos en Cristo. ¿Vio? Y en usted no hay pecado, pastor, no hay adulterio, no hay fornicación, no hay mentira. Usted nunca miente, pastor. Usted nunca mira lo que no se tiene que mirar, pastor. Oh, sí, yo tengo todos los pecados o todas aquellas cosas, tentaciones, pero todo eso están muertos. Cristo lo llevó a la cruz y lo mató. Yo lo considero muerto, todas esas tentaciones para mí. Y cuando el diablo quiere agitar mi carne para llevarme a pecar, vamos al Espíritu, no a la palabra, y le respondemos como Jesús le respondió en el momento de ser tentado. ¿No? Está escrito, le dijo el diablito a Jesús, ¿no? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le contestó por la palabra y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y así nosotros tenemos que responderle cuando viene la tentación a nuestra vida. Tenemos que responderle a Satanás lo mismo. No reprendemos al diablo por la palabra, por el Espíritu. No, en nosotros está todo lo que hay en usted, pero en usted está vivo y en nosotros está muerto, porque Cristo lo llevó a la cruz y lo crucificó. Cuando éramos jóvenes gozábamos cantando, quiero ser un ángel, y con los ángeles quiero estar. Y luego trabajábamos para ser buenos,
que Dios pudiera salvarnos. ¿Vio? Así éramos nosotros en la legalidad. Más, qué tristeza, ¿no? Nunca llegamos a ser suficientemente buenos para merecer la salvación. Eso decíamos nosotros. Trabajamos y servimos, porque si hay gente que sirve a Dios, es los legalistas. Pero ellos hacen todo para alcanzar la salvación, la vida eterna y las bendiciones. Pero nunca éramos merecedores, ¿no? Y finalmente cuando perdimos toda esperanza. Cuando abandonamos todo intento de ser religiosos, oímos el Evangelio que fuimos salvos, que somos hijos de Dios, ¿no? Y ahora nuestro contentamiento, nuestro gozo, nuestra alegría, ¿no? Está en el Evangelio de la gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos mirando el libro de Gálatas, ¿no? El libro de Gálatas habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Muchos hijos de Dios están prisioneros, están impedidos de gozar su identidad, su vida que le fue dada. Y sí, está en nosotros ahora. Dios nos reveló a nosotros lo que nos reveló para que nosotros ayudemos a los hijos de Dios, no a ser libres del encierro donde ellos están, que es la legalidad. Pero eso es muy difícil, pastor. ¿Sabe qué? Esa no es una obra que usted va a hacer, sino que Dios lo va a usar a usted, pero el que hace la obra es Dios. Si usted trata de sacar a los hermanos de la legalidad, va a fracasar. Pero si usted le permite, usted prepara, entrega su vida, entrega su ser, su cuerpo a Dios como instrumento de justicia, entonces Dios va a usar su vida y va a sacar a muchos hermanos de la legalidad. No es su obra, es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo, hermano amado. No pierda la fe, siga intentándolo. Y cuando esté fracasando, siga intentándolo. Hable a los hermanos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Háblele de la vida eterna como usted la goza, como usted la ha recibido. No se apoque, pero manténgase firme, no retroceda frente a ellos. Usted manténgase firme, que en su momento Dios lo va a exaltar a usted y a ellos lo van a humillar. Doy gracias al Señor por esta mañana, por haber empezado con el libro de Gálatas. Estamos viendo la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gracias al Señor que hace 30 años que Dios me hizo libre de la legalidad, 32 años. Estuve 18 años en la legalidad, 18 años, hermanos, los mejores años de mi vida. Era un joven con toda la fuerza para poder disfrutar, para poder gozarme, pero fui impedido. Por eso yo entiendo lo que es estar en la legalidad, yo entiendo. Es como aquel que nunca ha sido azotado y dice entender los azotes que recibió el Señor Jesús. Yo no creo. Bueno, nosotros fuimos azotados muchas veces, pero de la manera que lo fue el Señor nunca. Pero algo de azote hemos recibido y sabemos lo que es recibir un cinterazo de cuero duro, vio en el lomo, con varas de que nos corregían antes en medio de las piernas. Sabemos lo que es recibir eso, pero no tenemos ni idea de lo que es haber sido torturado como lo fue el Señor Jesús. Amados, un abrazo. Oren por nosotros, oren por mi vida, oren por la reunión de pastores que tenemos los días viernes. Les ruego que estén orando, que el Señor nos siga llevando por el camino de la gracia para poder alcanzar muchos hermanos y hermanas. Vamos a orar, ¿qué le parece? Saludo a la hermana Ubaldina Vargas, al hermano Fabián Cabrera. El Señor te bendiga, hermano Fabián, que sigas firmes en el camino del Señor, ¿no? Que puedas a buscar al Señor para que los ojos de tu entendimiento sean abiertos, amado. Y al pastor Juan Tiquiboco de Bolivia también un abrazo. Padre amado, te doy gracias, muchas gracias por haberme permitido, Señor, predicar tu palabra. Bendice a cada hermano y hermana. Señor, mira que hay muchos hermanos y hermanas que necesitamos de ti. Señor, muchos te necesitan para que tú los sanes de todo tipo de enfermedad. Otros te necesitamos, Señor, para que nos llenes con tu poder y con tu Espíritu Santo. Señor, puedas tú suplir toda necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. Somos tus hijos. Tú te responsabilizaste de nosotros, Señor,
Dependemos de ti para todo, Padre. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, por el ministerio de nuestro hermano Juan en Bolivia, Señor, por el ministerio del hermano Jorge Gamarra en Misiones, por nuestro hermano que está en el kilómetro 41.700, hermano Pastor Nicolás Blanco. Oh Señor, abre tus ojos para con nosotros, inclina tu oído a nuestra oración, a nuestro clamor, Señor. Mira nuestra casa, ayúdanos, Señor, cada día, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Un abrazo fuerte.